Hola, hola gente, ¿qué encontrarás por acá? Eh, bueno, seguimos con los videos. Ahora a solicitud, me pidieron un video de direccionamiento en IP, versión 4. Entonces de momento vamos a trabajar con IP versión 4. Les voy a enseñar qué son las direcciones privadas, cuáles son las clases del direccionamiento, los rangos y demás. Espero que les guste el video a continuación y suerte. Cualquier cosa, like y compartir por acá abajo. Les agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias, pura vida por todo. Pongan atención porque esto es lo importante del capítulo. Sacámoslo grande y pongámonos serios. Tipos de direcciones en hiperversión 4. Pasa lo siguiente. Cuando hiperversión 4 nació, hiperversión 4 está en un rango raya 32. O sea, va de 0 a raya 32. Tiene 32 bits. Eso es hiperversión 4. Por lo cual, una dirección en hiperversión 4 va de 0.0.0.0, todo apagado, a 255, 255, 255, 255. Todo encendido. Ese es todo el rango de hiperversión 4, ¿ok? Más o menos 4.300 millones de direcciones. Pero cuando esto se inventó, los que crearon esto dijeron, "Mae, no, hay que agarrar esto y dividirlo en secciones para tener rangos más pequeños y más manipulables. No verlo como un todo, sino que partámoslo en pedacitos más pequeños." Y nacieron las clases del direccionamiento, ¿ok? Como las 6 gemas del infinito, aquí vamos a encontrar 5 clases del direccionamiento, ¿ok? Se creó la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Cada clase tiene un pequeño rango de direcciones del rango global, ¿ok? O sea, agarraron ese rango global y dijeron, bueno, clase A empieza de tanto a tanto, clase B empieza de tanto a tanto, clase C empieza de tanto a tanto, ¿ok? Ese de tanto a tanto ustedes se lo tienen que aprender. Cuando yo me aprendí esta vara, yo tuve que memorizarme los rangos. Saber que clase A era de 0 a 127, que clase B es de 128 a 191, que clase C es esto, gracias a Dios. Si ustedes tienen un profesor que ya descubrió que no es necesario aprenderse los rangos, sino aprender de dónde se sacan para conocerlos. Vean, cuando clase A nació, clase A empieza con el primer octeto todo en ceros. O sea que el rango de clase A va de 0000, que es en donde empieza, a, no me acuerdo porque nunca me aprendí los rangos. Pero ¿qué pasa? Me aprendí que clase B empieza en un bit 1. ¿Alguien sabe cuánto vale ese bit 1 en un octeto? ¿Cuánto vale el bit 1 en un octeto? Este primer bit, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es esto? 128. Está volando. 28. 128,000. O sea que clase B empieza en 128,000. Y con la misma técnica de subneteo que ustedes hacen, eso significa que clase A terminaba en de ahí uno menos. 127, 255, 255, 255. ¿Por qué? Porque el que sigue es 128. ¿Se acuerdan del más uno en el subneteo? Esto les ayuda, ¿ok? Perdón, clase B empieza en 128,000. ¿En dónde termina? No tengo idea porque nunca me aprendí los rangos, pero me aprendí que clase C son 2 bits. Y como ustedes hicieron la tabla de máscaras, ustedes saben cuánto da esto, cuánto da eso en máscaras, o cuánto da 2 bits encendidos. 192. Está volando. Eso significa que clase C empieza en 192. ¿En dónde termina clase B entonces? 191. Veo, ya se sabe las máscaras, ya se sabe las clases. Y es la primera vez que las ve. ¿Cómo es eso? Ok, clase D. ¿A que no saben cuántos bits son clase D? Tres. Tres. ¿Vio? ¿Y cuánto valen 3 bits? 224. Ok, eso significa que clase C termina en. 223. 223. Esto que ustedes están haciendo es sacar los rangos de las clases. Ese montón de números que ustedes ven ahí, antes había que aprendérselos y memorizárselos. Ahora no. Ahora hay que aprender a sacarlos. Si usted sabe sacarlos, no tiene que memorizárselos. ¿Ok? ¿Dónde termina clase D? No tengo idea porque no me aprendí los rangos, pero sé que clase E son 4 bits. ¿Cuántos son 4 bits? 240. Se dan cuenta que ya ni siquiera tienen que sumarlo.
Usted no tiene que contar, bueno, 128 más 64 más 32, ya eso no. ¿Por qué? Usted ve 4 bits y dice más 240. ¿Por qué? Hicieron una tabla de máscaras en el capítulo 1, donde ustedes saben las máscaras. Ya. Eso es velocidad, ¿ok? Eso significa que clase D llega hasta 239, perdón, 255, 255, 255. Y clase E llega hasta el final, 255, 255, 255, 255. Eso que está ahí son las clases del direccionamiento y deben aprendérselos, ¿ok? O deben aprender a sacarlos. La vara es que yo tengo que saber que clase B, por ejemplo, va de 128 a 191. Que clase C va de, 220 de 192 a 223. ¿Para qué sirve esto? Todavía no pregunto, usted siga pintando la verga, ¿ok? ¿Alguna pregunta con los rangos? ¿Todo bien? Profe, solo si llega hasta ahí o puede seguir. No, llega hasta ahí porque el rango va de 0 a 255, o sea, de todo apagado a todo encendido. Si Ah, usted ok, ok. nota, este rango de 0 a 255 es el rango de IP versión 4, de todo apagado, todo encendido. Solo que lo dividieron en ranguitos más pequeños para manipularlo mejor. Esa es la vara de las clases, ¿ok? Ahora, a cada una de estas clases se le asignó un prefijo de red, una raya. Se los pongo así. Cuando las empresas empezaron a pedir direccionamiento, depende de la clase que el proveedor les podía asignar, era la cantidad de direcciones que podían asignar. Por ejemplo, si yo quisiera tener una empresa de, de menos de 255 direcciones, entonces, ¿qué pasaba? El proveedor le asignaba un raya 24, porque raya 24 le alcanza para 254 direcciones. Eso era lo que se conocía como una clase C, que era raya 24. Pero si la empresa crecía a más de 254 direcciones, entonces había que darle una red clase B, que era un raya 16. O sea, alguna dirección entre 128 y 191, que era raya 16. Esos son 65.535 direcciones, más o menos. Pero si la empresa crecía a más de 65.535 empleados o direcciones, entonces había que darle una clase A, que era un raya 8. Eso eran como 8 millones de direcciones más o menos, cada una dirección. Cada dirección entre 0 y 127 daba millones de direcciones, ¿ok? ¿Cuál era el problema de esto? El problema de esto es que habían empresas que, por ejemplo, tenían 300 direcciones, más de 255, y por cuestión de clases, el proveedor tenía que darle una raya 16, pero una raya 16, 65.000 y resto, para una empresa que solo ocupa 300, hacía que esa empresa se desperdiciaran un montón de direcciones. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, madre, no, esta vara no sirve. Esta vara le estamos dando a una empresa un raya 16 y solo está usando 300 direcciones. Y yo me estoy quedando sin direccionamiento. Yo como proveedor me estoy quedando sin direccionamiento. Entonces hay que inventar algo que no sea usar raya 24, raya 16 y raya 8. Esto normalmente se conoce como direccionamiento con clase o class 4, que es usar la raya 8, raya 16 y raya 24. O sea, usar las rayas de las clases. Esto es antiquísimo, muy viejo, ya no se usa. ¿Por qué? Luego de que ya yo viera que me quedaba sin direcciones, se inventó algo que se llama sin clase o classless, que es usar cualquier máscara. Cualquier máscara. ¿Ok? O cualquier raya o prefijo. ¿Ok? Eso de cualquier rayo, cualquier prefijo, es el subneteo que ustedes actualmente conocen. Si yo le digo a usted en este momento, es que tengo una empresa que tiene 300 computadoras, ¿qué prefijo me va a dar usted para 300 computadoras? ¿Quién me subnetea así rápidamente? ¿Cuál creen ustedes que me alcanzaría? ¿Qué prefijo puedo usar para 300 computadoras? El 32 menos n. Les doy una pista. 2 a la 9 es 512. Eso usaría. 32 menos 9. No, 21. ¿Se le cortó otra vez? 32 menos 9. Sí saben qué 23, estamos haciendo, ¿verdad? ¿Perdón? 23. 23.
O sea, Meli me dice que para una empresa que tiene 300 computadoras, le voy a dar un raya 23. O sea, son 2 a la 9. Ese 2 a la 9 da 510 direcciones. Ya no son 65.000 y resto. Son nada más 510 direcciones. Ya no se me acaban las direcciones tan rápido, ¿ok? Eso de usar cualquier máscara se llama sin clase. También hay un concepto como VLSM o Variable Length, no es más, subneteo de máscara variable. ¿Variable a qué? Variable a las clases. De ahí es donde usted va aprendiendo qué significan los conceptos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no trabajo con clases, si yo no trabajo con 8, 16 o 24, puedo trabajar con la máscara que me dé la gana, con la máscara variable, con Variable Length, no es más, con el subneteo que ustedes saben hacer, ¿ok? ¿Qué pasa con clase D y clase E? ¿Por qué no tienen prefijo? No tienen prefijo, no aplica, no aplica. Ah, porque las clase D, todo el rango clase D de la 224 a la 239 es lo que se conocen como las multicast, una dirección que va de uno a varios. Ustedes van a ver que las multicast van a tener cualquier dirección entre 224 y 239. Esa es la clase de las multicast. Y las E de la 240 a la 255 se llaman las experimentales. Esas direcciones las asignaban los proveedores de servicio para experimentos de direccionamiento. Para trabajar con pruebas de direccionamiento experimentales, tampoco se utilizan. Entonces, a nosotros los rangos que nos interesan son los primeros tres, el A, el B y el C, para aprender de dónde sale el direccionamiento viejo con clase o classful. Actualmente, los routers y los dispositivos de red ya no trabajan con clase. Ahora trabajan sin clase. De hecho, si usted pone un router nuevo y a ese router le das show running config para ver las configuraciones por defecto, hay un comandillo por ahí en las configuraciones por defecto del router que dice IP classless, IP sin clase. O sea que usted puede usar la máscara que le dé la gana, no necesariamente 8, 16 o 24, ¿ok? Cuando uno habla de direccionamiento con clase, está hablando de direccionamiento muy viejo, pero estas son las bases para entender qué es ULSM y qué significa sin clase o classless, ¿ok? Paro ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están entendiendo, sí, cómo funciona? Sí, sí. Ok. ¿Tienen preguntas? Pueden preguntar. Esto es lo importante del capítulo. Ustedes tienen que aprenderse esto porque más adelante vamos a hablar de redes, subredes y superredes. Y tienen que conocer los rangos y las clases, ¿ok? Ahora, de estos rangos nació el RFC 1918. RFC 1918. Dilexia. RFC 1918. Que habla de direccionamiento privado. ¿Ok? ¿Qué es direccionamiento privado? Direccionamiento privado es un direccionamiento que yo puedo utilizar en mi casa, en mi empresa, como a mí me dé la gana, sin necesidad de preocuparme si esa dirección va a chocar con otra empresa o con otra casa, ¿ok? Normalmente, las redes LANes locales utilizan direccionamiento privado, pero cuando pasan por el router y salen a internet, se traduce la dirección de privado a público. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa traducción? Tiene un nombre. Ya lo había mencionado también, pero dije en el capítulo. El NAT. El NAT, correcto. NATEO lo que hace es traducir estas direcciones privadas que vamos a ver, utilizables solamente en la LAN local, a direcciones públicas utilizables en Internet, en la WAN pública, ¿ok? De momento, para entender NATEO y cómo se traducen, primero hay que entender cuáles son las direcciones privadas. Estas direcciones privadas se definen en un estándar y son las siguientes. De clase A, entre 0 y 127, sale el rango 10.000 raya 8. O sea, va de 10.000 hasta 10.255.255.255. En cristiano, todo lo que empiece con 10 es privado, ¿ok? Segundo rango. De clase B, entre 128 y 191, sale el rango 172.16.25, 172.16.00. Ojo con la raya porque no es igual a la clase. Raya 12. Eso significa que esto llega hasta 172.31.255.255.
Todo lo que esté entre 172.16 y 172.31 es privado también, ¿ok? Y por último, de clase C, entre 192 y 223, tenemos la que trae toda casa, 192.168.0.0, raya 16. Esto llega hasta 192.168.255.255. Noten como en clase B y clase C, una cosa es la raya de la clase y otra cosa es la raya del direccionamiento privado. Son diferentes rangos, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso porque eso confunde mucho, ¿ok? Ahora bien, normalmente uno, como estudiante, tiene que aprenderse los rangos del RFC 1918, más que todo para cuando veamos la práctica de NATEVA en módulo 3, yo les voy a decir, bueno, hagamos NAT, usamos una privada, ustedes tienen que saber cuáles son direcciones privadas. Si usted no se sabe esto, muy probablemente no vaya a poder hacer NAT, porque NAT no traduce de público a público, NAT traduce de privado a público, y usted tiene que saber cuáles son privadas y cuáles son públicas, ¿ok? ¿Cómo me aprendo yo esto fácil? No hay una manera fácil de aprendérselo, hay que memorizárselo. Sin embargo, no sé si lo han notado, pero las prácticas que ustedes han hecho hasta el momento, las tareas 1, 2, 3 e inclusive el caso de estudio usa el RFC 1918, clase C, o sea, esta es la dirección que usaron para subnetear el caso de estudio. ¿Ven el cuadrito? Esto es porque, como mensajes subliminales, desde que ustedes empezaron el curso y empezaron a hacer prácticas, yo he ido metiéndoles estas tres direcciones. En la tarea 1 usé la 192.168, en la tarea 2 usé 172.16, en la tarea 3 ya empecé a meter la 10.000. Eso eran mensajes subliminales. ¿Para qué? Para que ustedes no lo vieran difícil cuando llegaran a ver los rangos del direccionamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario está ahí? Sí, porque en la clase B es 172.31 y las otras no. O sea, Ajá. Por el rango, porque el prefijo es raya 12. Si yo le saco a usted el rango, para que lo vea, eso es porque ya por protocolo viene así. 172.16.00, raya 12. Raya 12 es máscara 255.240.0.0, wildcard 0.15.255.255. Y si usted saca el broadcast, el rango, si a 16 le sumo a 15, esto da 172.31.255.255. Ese es el rango de raya 12, de 16.00 hasta 31.255. Si le saca la máscara y el wildcard. ¿Ok? listo, gracias. Pura mitad. Más que todo, es porque a alguien se le ocurrió ponerle prefijo 12 para tener más rango de direccionamiento. ¿Ok? Ahora, ¿alguna otra pregunta o duda respecto al direccionamiento? Recuerden que las privadas salen de las clases, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto es para direccionamiento privado, enrutamiento local dentro de la LAN, dentro de la empresa. Esto son los rangos generales para aprender a estudiar IP versión 4. ¿Ok? Ahora bien, una vez que te explicamos esto de las clases, esa es la carnita del capítulo, lo que usted tiene que aprenderse hoy. Hablemos de las direcciones privadas. Otra vez, se definen en el RFC 1918. Los hosts que no requieren acceso a Internet pueden utilizar estas privadas. Si hay algún host que tiene una privada y quiere salir a Internet, entonces va a ocupar un nateo. Les voy a dar un ejemplo. En mi casa, SMD, yo tengo la IP privada 192.168.121. ¿Ok? Ven que está dentro del rango privado 192.168. Es privado. Pero si yo quiero salir a Internet, yo puedo poner en Internet cuál es mi IP pública. En Internet a mí me ven con esta dirección, 190.113.1660. Eso significa que mi router de borde, el router de mi casa, voy a simularlo por acá. Eso significa que yo tengo, ok, pues esto mismo, ¿no? Eso significa que yo tengo la LAN de mi casa, mi computadora, voy a simular que esta es mi computadora, y que internamente o privadamente yo uso 192.168, pero cuando yo salgo a Internet, vemos que esto es Internet, el router de borde hace un NAT, hace un NAT,
y traduce mi dirección privada interna, privada 192.168.100.21, creo que es la que tenía, mi privada interna, a una dirección pública externa. 190, no me acuerdo cuál era, 18 o 21. ¿Ok? Esa traducción de privado a público se llama NAT, Network Address Translation, y lo hacen los routers de borde. Módulo 3, capítulo 6, aprendemos cómo se configura un NATeo en los routers. Hay 3 tipos de NAT, ¿ok? Repito, pero para aprender nateo, usted ocupa saberse las direcciones privadas. 10.000 raya 8, 172.16.00 raya 12 y 192.168.00 raya 16. Esos son los 3 rangos, los mismos que les puse acá. ¿Ok? Ahora,